esta noche, Señor, que nos vamos a acercar a tu mesa en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor. Bueno, quiero hablarle del Cordero en casa. Le puse así y déjeme pues transmitirle lo que el Señor puso en mi corazón. ¿Qué beneficios podemos obtener? Y quiero partir de una casa donde se empezó. Bueno, ahí hacen silencio pues, muchachos, porfa. Donde el Señor empezó a ministrar, pero en Juan capítulo número 1 y versículo 36, y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Entonces, algo importante, hermano, para aquellos que ya aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Cordero de Dios está en nosotros. Creo que es importante el recordarle que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es reconocerlo, respetarlo y valorar su presencia en nuestra casa. ¿Sí está conmigo en esto, verdad? Reconocer, respetar y valorar su presencia en nuestra casa. Porque cuando usted sigue leyendo en el verso 37 dice: y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Verso 38, Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo: ¿qué buscáis? Venga conmigo pues. Y les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Mire por favor el diálogo. Mire el diálogo, por favor. Lo reconoce Juan el Bautista, dice el Cordero de Dios. Lo oyen los discípulos, lo siguen y él les pregunta: ¿qué desean? ¿Qué quieren? Y ellos le dicen: ¿dónde te hospedas? Como quien dice: ¿dónde vas a dormir? ¿Dónde vas a habitar? ¿En qué casa vas a estar? Verso 39, él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Qué importante es cuando Jesús, el Cordero de Dios, llega a una casa, llega a una vida y se queda ahí. Y uno, hermano, aprovecha para que Él pueda desarrollar de alguna manera en nosotros la bendición que tiene. En otras palabras, que nosotros podamos crecer, que Él se pueda ver en nosotros y no nosotros en Él. Entonces, le dije que quería partir de una casa que aparece en el Antiguo Testamento, pero que tiene vigencia en el Nuevo Testamento, y es la casa de Abraham. Es la casa de Abraham. Y usted conoce esta historia, no historia, sino que usted conoce la petición que el Señor le hace a Abraham. Porque se dio cuenta, porque el que escudriña el corazón de los hombres es Dios. Y se dio cuenta que Abraham, aparte de que estaba emocionado porque a la edad que tenía, Dios ya le había dado un heredero que había salido de sus lomos. Pareciera ser que el corazón de Abraham se estaba inclinando a amar más al hijo de su vejez que a Dios. Entonces Dios lo probó, pero ahí hay muchas cosas. Dentro de ellos, dentro de esas cosas es la sustitución. Y eso nosotros lo tenemos que entender claramente. Y el Señor le dice: ve a tal lugar, sacrifica ahí a tu hijo, al que más ama. Hermano, Abraham pudo meter sus sentimientos, pudo haberle contestado según su capacidad y decirle: Señor, pero ¿por qué me estás quitando lo que me has dado? Pero era un momento crucial
y él sabía a lo que iba. Sin embargo, en ese caminar también aparece la pregunta de su hijo. Llevas leña, llevas fuego, llevas cuchillo, pero no llevas cordero. Se lo estoy parafraseando. Y le dice, mira papá, ¿y dónde está? Y él le pudo haber dicho, pues, cualquier respuesta. Los siervos que se quedaron ahí abajo, ellos ya sabían que tenían que ir a traer el cordero. ¿Qué sé yo? Pudo haberle dado cualquier respuesta. Es una pensada, yo lo estoy pensando. Pero él le contestó, hermano, basado en la fe en el Señor. Qué tremendo eso, ¿verdad, hermano? Porque sus sentimientos, hermano, pasaban muchas cosas por su mente. Ir a sacrificar a un hijo para agradar el corazón de Dios, hermano, uno lo lee, lo predica quizá, pero no lo ha vivido. Él sabía que iba, pero su hijo, hermano, no sabía que iba. Lo supo después, cuando preparó el altar, hermano, y lo subió a él. Hasta en ese momento el hijo entendió. A veces nuestros hijos nos piden respuestas de cosas que estamos haciendo, donde tal vez ellos están involucrados, pero no es el momento para decirle las cosas, sino es el momento para responder conforme a la sabiduría y a la fe que uno tenga. Y en el verso 7, y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío, y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y en el verso 8, yo puedo ver tres cosas sustanciales en nuestro diario vivir a nivel de la familia, a nivel del hogar, donde se manifiesta la provisión sobrenatural, pero debe haber una capacidad de oír la voz de Dios. Por el oír viene la fe, y la fe desata o es una de las llaves para la obediencia. Y Abraham respondió, no titubeó, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Sabemos y entendemos que estaba de alguna manera Abraham profetizando de Cristo, que iba a ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero le dijo a su hijo, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Le ministró paz a su hijo. Una de las cosas que trae la revelación a través del Cordero de Dios son respuestas cuando hay crisis agudas o situaciones álgidas, difíciles en el hogar. Son respuestas que ministran paz, que no detienen lo que Dios dijo que se tiene que hacer, pero que sí ministran paz para hacerlas. ¿Sí está conmigo? Y me imagino que el muchacho, bueno, papá, le dijo, no hay ningún problema. Entonces, una de las cualidades y una de las cosas que se manifiestan en Abraham es la fe. Le creyó a Dios, hermano. No titubeó, no dudó, obedeció al mandato que Dios le dijo. Obedeció en darle a Dios lo que Dios le pidió. Hay situaciones, hermano, en la vida de los cónyuges, en la vida de los cónyuges, aquí no estoy metiendo a los hijos, donde el Señor pide cosas. Y que tal vez son situaciones difíciles y el Señor pide cosas. Y con uno
que logre captar por el Espíritu la revelación que Dios está dando, ahí va a haber fe y va a haber obediencia. Porque entonces ya en el diálogo, mira, Dios nos está pidiendo algo que amamos. Dios nos está pidiendo algo que está bien enraizado en nosotros. Dios nos está pidiendo algo sobre lo cual está basado, qué sé yo, nuestro futuro o cosas por el estilo. Nos lo está pidiendo Dios. Por eso cuando el Cordero de Dios está en una casa, se ministra la paz, se ministra el reposo, hermano, pero uno tiene que estar atento. Hace unas ministraciones el Cordero de Dios en el hogar tremendas, hermano. Y no, por mencionarle algo, la casa de Zaqueo, la casa de Pedro, cómo llegó el Señor. Pero yo no voy a tocar eso en esta noche. Yo por eso le dije que partí de la casa del que fue llamado Padre de la Fe, porque no titubeó, no dudó, le creyó al Señor y dio pasos de fe. Y la Biblia dice de usted y de mí que nosotros por la fe somos hijos de Abraham. Y como hijos de Abraham alcanzamos la bendición que le fue decretada a Abraham. Le fue contada por justicia, fue justificado, lo prosperó Dios, lo levantó Dios, engrandeció su nombre, se lo engrandeció Dios. Le cambió de nombre y ojo con eso, ese es un cambio de dimensión. Los hogares tenemos que estar atentos a los cambios de dimensiones, hermano, que Dios nos está dando. A veces nosotros evaluamos el caminar del hogar conforme a las cosas materiales que vamos haciendo o el estilo de vida que nosotros adoptamos, y no conforme a la voluntad de Dios, para vivir de una manera que agrade el corazón de Dios. Y tremendo, hermano, porque si usted ya sabe que Dios no solo le cambió el nombre a él, le dijo: ya no te llamarás Abraham, padre enaltecido. Le extirpó el orgullo, le extirpó la soberbia, le extirpó de alguna manera, si usted quiere, la grandeza de lo que él había alcanzado en Ur de los Caldeos. Él venía de una familia que tenía cómo mantenerse, no era pobre. Y le digo: te llamarás Abraham, padre de multitudes. Y lo empezó a dotar de riqueza espiritual y de riqueza material. Aún, es decir, le añadió más de lo que él tenía. Pero luego le dice: tu mujer no se llamará más Sarai o Saraí, se llamará Sara, princesa. Le cambió el nombre, porque dentro de las cosas, uno de los nombres de Saraí o de Sarai es mano cerrada. Tu esposa será alguien de mano extendida, con manos llenas para extenderla al pobre y al necesitado. Entonces note cómo trabajó el Señor y la enseñanza que el padre le da al hijo, y le enseña y le dice: mira, Isaac, Dios siempre se va a proveer para sí. 1, 2, y Dios siempre te va a proveer, sea cual sea la circunstancia, toda vez tú le creas a Él, confíes en Él y no te aparte de Él. Mire la enseñanza que le estaba dando. Y cuando usted ve el desarrollo de la casa, del hogar de Isaac, aparece también la esterilidad. Pero él ora por su esposa y ella es sanada. Y dentro de las cosas de Isaac es que él agarra la vara de autoridad y destapa los pozos que los siervos de su papá cavaron, pero los filisteos los taparon.
Y el hombre, hermano, siembra en la tierra donde Dios lo establece y cosecha al 100 por 1. Usted lo que tiene que ver, y yo también, es cómo el Señor trae la bendición. Ya cuando se ve en el nieto, hermano, es distinto. Ya el nieto, él pelea. Ya el nieto se enfrenta a la vieja naturaleza. Sin embargo, en el final de su carrera, hermano, llega a Betel y dice: esta tierra, aquí está Dios. Se lo estoy parafraseando. Es algo imponente. Es la puerta del cielo. Pero luego avanza Peniel y ve al Señor, ve el rostro del Señor. Y también le cambian nombre. Tremendo esto. Ahora venga conmigo en esto, pues. Abraham le cambió nombre. Y le cambió nombre al nieto. Pero al hijo de la promesa no le cambió nombre. Porque él le dijo cómo se iba a llamar. Ojo con eso, pues. Porque Dios mismo le dijo: se llamará Isaac. El hijo de la promesa, el hijo de la risa, de las carcajadas, del gozo, de mi fuerza. Entonces note que nosotros tenemos que trabajar con dos extremos y permitirle al Cordero de Dios que corte, hermano, que por medio de su sangre bendita sea cortado todo ancestro de maldición, que pueda alcanzar hasta la 3ª o 4ª generación. Ahora, Juan 1:29 dice, aquí ya le agrega esa parte: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué ministra el Cordero de Dios? Viene para quitar el pecado del mundo. Todo aquel que en él crea, que confiese como su Señor y Salvador, crea en él y fuere bautizado, ese será salvo. Y por eso hay una promesa para el hogar. El carcelero le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree tú, le dijeron, cree tú, y toda tu casa será salva. Entonces, en el creer, hermano, está la bendición. En el creerle a Dios. A veces, mire, a veces hay necesidad de hablar. A veces solo es cuestión de actuar y que la gente mire el testimonio de uno. Por el testimonio tuyo se pueden salvar los de tu casa o se pueden destruir. Y hermano, aquí habla de perdón de pecado. Quita el pecado del mundo. Pero en los hogares pecamos. Nosotros le fallamos a Dios. Entonces tenemos que apelar a buscar el rostro de Dios y a perdonarnos unos a otros. Cuando hay problemas a nivel de la familia, cuando hay problemas a nivel entre hermanos. Por ejemplo, hermano, la casa del patriarca Jacob tuvo problemas a nivel de sus hijos. Es decir, a nivel de los hermanos hubieron problemas. Y ahí tuvo que aparecer el perdón. Ahí tuvo que aparecer, hermano, el diálogo. Ahí apareció la mesa de la reconciliación y la copa de plata de redención, cuando José estaba en una posición que Dios lo había llevado a esa posición. ¿Se recuerda usted cuando hubo hambre y los hermanos llegaron a comprar grano? José era el administrador y él identificó a sus hermanos y hermano de primas la primera no les dijo: hermanitos. Él tuvo que sanar su corazón. Por eso una de las cosas que el Cordero de Dios hace, no solamente quita el pecado, sino habilita la capacidad de perdonar. Son tiempos finales, hermano, y yo no sé cómo esté tu casa. Por eso cuando el Señor en su ministerio como ungido sanó a varios, hermano, los fariseos, mire, estaban enojados. Los religiosos estaban enojados. ¿Quién es este para decirle
tus pecados te son perdonados. Cuando sanaba a los paralíticos, hermano. Cuando resucitaba a aquellos que habían muerto. Mateo 9:5 dice, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué enseña el Cordero de Dios en casa? Enseña a perdonar. Enseña a perdonar. Tú tienes que habilitar el perdón en tu casa, hermano, porque mire, de verdad, a veces se miran tan bonitas las familias, pero uno no sabe los problemas que puedan tener. Y a nivel pastoral, hermano, ya a veces uno, cuando ya la gente busca que ya no aguanta, y uno le dice, pero ¿y por qué no viniste antes? ¿Por qué dejaste pasar 5 años para esto? Porque hay hogares donde no se han perdonado. Se vive una vida de apariencia. Y lo que hace el Cordero de Dios es que borra el pecado, pero te habilita para que tú puedas perdonar si te han ofendido o si se ha hecho una ofensa grave para con Dios y que dañó el hogar. Porque si no, hermano, ten cuidado, puedes estar almacenando en tu corazón el rencor, el odio, el menosprecio. Mire, es que uno se da cuenta, hermano. No hay invitados en esta noche, ¿verdad? No hay. Entonces tengo la libertad de poder hablar. Yo me he dado cuenta, hermano. Cuando va la mamá solita con los 15 muchachitos, de repente aparece el don, hermano. Solito él. Yo me he dado cuenta de eso. Tentado he estado a decirle, mira, ¿y por qué venís solo? Ya sea ella, mira, ¿y por qué? ¿Y por qué no vienen juntos? ¿Por qué uno se sienta abajo y el otro arriba? Si son familia. A mí ya me parece eso sospechoso, hermano. Y el único que puede arreglar eso es el Cordero de Dios. Pero también se necesita un corazón que reconozca, oiga bien, que no solo lo mire, sino que reconozca que Él es el único que puede arreglar el problema. Porque hay gente que dice, ya no hay solución, definitivamente todo se derrumbó. Eso no es cierto, hermano. Solución en Cristo Jesús hay. Pero hay que humillarse. Entonces, dele lugar al Cordero de Dios. Yo me he dado cuenta de eso, hermano, aunque usted diga que no. Se mira la soledad del hermano solito, el hermano. O si no, se ve la tristeza de la esposa, ¿verdad? O también, hermano, se ve la incertidumbre de los hijos. Óigame bien esto, por favor. Porque obviamente, hermano, los hijos con la mamá y ven al papá les causa tristeza. O los hijos con el papá y ven a la mamá causa tristeza. Eso está destruyendo los hogares. Los está desintegrando. Nosotros como casa del Señor, hermano, no tenemos que vivir de apariencia. ¿Sí? No tenemos que ocultar las cosas. Nosotros no tenemos nada que ocultar, hermano. Porque la Biblia dice que lo oculto tarde o temprano va a salir a luz. Ahora, ¿por qué le digo esto? El cordero será un macho sin defecto. Entonces, esto, hermano, esto desmenuza ese eslogan que la gente usa allá afuera y que muchos cristianos lo repiten. Nadie es perfecto en esta tierra. Sí, pero nosotros, dice la Biblia, que vamos hacia la perfección. Entonces, ¿por qué le dijo el Señor a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto? ¿Por qué se lo dijo? ¿Será que tenía torcidos los pies y caminaba así?
¿Ah? O tiraba un pie así, va caminando y ¡tas! ¿Usted ya se vio cómo camina, no? ¿O qué tipo de defecto puede haber en el hogar? El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Defecto, del hebreo 85:49, tamín, quiere decir entero, quiere decir completo, íntegro, perfecto, quiere decir recto, sin tacha. A la manera como tú dejes trabajar al Cordero de Dios en tu casa, ay hermano, se van a evidenciar los defectos. Y hermano, cuando nos comemos al Cordero, hay un trabajo de adentro hacia afuera. Pero repito, es la fe, es por la fe, es por la fe. El amor cubre los defectos. Sí, hermano, el amor de Dios, el Cordero de Dios. La expresión del Padre para con nosotros es su Hijo, el amor. Dios es amor. No me va a contestar. ¿Hay defectos en tu familia? ¿Hay defectos en casa? El Señor va a ir a ordenar. Hay que darle el espacio a Él. No, hermano, es que mire, no cambia ese hombre. Ya está así, va, hermano. Es que ese hombre no cambia. O si no él. Ah, no, esa mujer no cambia, hermano. No cambia. Entonces, ¿dónde está la esposa? ¿Dónde está el esposo? A ver, ¿dónde se quedaron, verdad, hermano? Y es que mire, a estas alturas de nuestra vida en Cristo Jesús, nosotros no tenemos que tener una mentalidad. Ya nos acostumbramos a vivir así, hermano. Y así estamos, ¿verdad? Hasta que Cristo venga. Sí, pero hay imperfecciones que tienen que ser trabajadas. ¿O vas a esperar la tribulación tú? ¿Ah? No creo que esa sea tu mentalidad. Porque si estás oyendo la palabra es porque vienes a recibir y la vienes a aplicar a tu casa. La pones por obra. Y le das el lugar al Señor, al Espíritu Santo, al Cordero de Dios, para que trabaje, para que te guíe, para que te diga cómo hacer las cosas. Hay cosas que a nosotros nos competen hacer, hermano. Abraham hizo lo suyo por fe y por obediencia, y Dios lo respaldó. Agradó el corazón de Dios. Y Dios le dijo: detente, no lo hagas, ahora sé que me temes. ¿Qué más hace el Cordero? Limpiad la levadura vieja para que seáis nueva masa. Mire, dígame un ejemplo de levadura. Hermano, si está aquí, no. Dígame un ejemplo de levadura. La hipocresía, la hipocresía, la hipocresía. Y 1 Corintios 5:7, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva. Mire, un poco de levadura leuda toda la masa. Así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Entonces tenemos y debemos de aprovechar, hermano, la Santa Cena. A través de la Santa Cena, hermano, nos limpian de toda levadura, de toda inmundicia, de toda mala costumbre. Hay oportunidad de lavar nuestras vestiduras. Hay oportunidad de renunciar a la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, para poder vencer aquello que nos ha vencido. Nos enfrentamos al viejo hombre sin la ayuda del Cordero de Dios. Por eso cuando nos acercamos a la mesa del Señor, lo tenemos que hacer dignamente, hermano, confesando nuestras faltas, reconociendo, pidiéndole perdón a Dios.
porque hay una administración de su sangre preciosa que cambia nuestra genética y nos purifica. Y va sacando todo aquello que no nos sirve, que es un peso muerto en nosotros. Quita la corrupción, la podredumbre en nuestra vida. Entonces aquí habría que ver quién está gobernando tu casa, si el nuevo hombre o el viejo hombre. Porque qué triste, hermano. De verdad, mire, yo no sé si usted ya se dio cuenta que las cosas ya cambiaron. Los tiempos cambian, están cambiando constantemente. Se están dando cosas que cada vez uno se da cuenta que la palabra se está cumpliendo. Uno está viendo cosas y uno dice: Dios santo, tu venida está cerca. La venida es decir, hermano, no la segunda venida donde todo ojo le verá, sino la venida en secreto por aquellos que se han guardado, que han limpiado sus vestiduras. Hay un trabajo que tenemos que hacer en casa. Hay que cuidar a nuestros hijos. La contaminación está a la luz del día. Se contaminan fácilmente. Tenemos que ser cuidadosos. Hoy más que nunca tenemos que revisar todos los días, hermano, el vallado que está alrededor de nuestra casa y de nuestra familia. Suplicarle al Señor misericordia. La administración del Cordero en casa, a través del rociamiento de la sangre de Él en la vida nuestra y en la vida de nuestros hijos, nos purifica y nos limpia. Hermano, créale a Dios, hombre, por la fe. Cuando usted esté orando, tal vez va a ver a su muchachito que pasó aquí, mire, chiquito o ya adolescente o joven, adulto, rocíelo con la sangre de Cristo. Se lo voy a mostrar con la escritura y va a ver, espérenme más adelante. Quita la culpa. ¿Usted cantó alguna vez ese corito? Tú tienes la culpa. Yo no lo canté. ¿Usted lo cantó alguna vez? ¿Cómo era? Ninguno lo sabe ya. Tú tienes la culpa. ¿Cómo es? Yo tengo la culpa. ¿Cómo? Ah, oiga. Tú tienes la culpa que no baje la bendición. ¡Ajá! Hermano, y en los hogares, óigame bien esto, más de alguna vez tú tienes la culpa por tu culpa. Y usted empieza a somatarse el pecho. No, eso no. Ahora mire, y el sacerdote tomará el cordero de la ofrenda por la culpa y el loj de aceite y los presentará como ofrenda mecida delante del Señor. ¿Acaso no cuando Él fue crucificado, Él llevó nuestra culpa, nuestra condena, el acta que nos condenaba, llevó nuestras maldiciones, pecados, enfermedades? Por eso, hermano, cuando alguien se presenta y reconoce que le falló a Dios, no solo confiesa su pecado, se aparta y hallará misericordia, sino se presenta con el sacerdote. En el antiguo pacto llevaba un cordero, según sus posibilidades. Cuando no tenía, llevaba 2 palominos. Hoy nosotros, hermano, le hemos enseñado al pueblo de Dios, no obligado a nadie, que uno se puede presentar al Señor por una ofrenda por el pecado. Pero hay convicción en la vida de uno. Sabe uno que su hogar fue manchado, fue ensuciado, se aportilló el vallado. Y una de las cosas es rendirse, es buscar al Señor y clamar misericordia y decirle: Señor, esta ofrenda es por el pecado. Por favor, ten misericordia. Y en el antiguo pacto el sacerdote lo que hacía, hermano, lo degollaba.
Hoy se presenta la ofrenda y dice: Señor, ten misericordia de esta familia, de este hermano. Presentan esta ofrenda delante de ti porque reconocen. Y mire, y luego degollará el cordero de la ofrenda por la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Mire, yo quiero dejarle esto. Por eso le he hablado del rociamiento. Claro que usted no va a ir ahorita a matar un corderito. Es por la fe. La sangre de Cristo está vigente en la jofaina. La sangre de Cristo está viva. Entonces uno, por la fe, el trabajo del esposo como sacerdote, que se dio cuenta o ya comprendieron que hay culpa, que hay pecado, que llegó una situación difícil, hermano, empieza a hacer uso. Por la fe. Hermano, pero no tengo nada. Hermano, es por la fe. ¿Usted cree? Usted se pone la vestidura sacerdotal, las vestiduras de lino, se pone el efod, guiado por el Espíritu Santo. Aplica la sangre de Cristo en el lóbulo de la oreja derecha. Y eso, las cosas que hacen es destapa, circuncida y habilita nuevamente la capacidad de oír inteligentemente la voz de Dios. Habilita la capacidad de estar atento a la voz del Espíritu. Mire, óigame con oídos circuncidados. Pero ¿por qué la gente se perfora y se pone tanto ahora los hombres y no sé cómo se hacen y se abren y se ponen una? ¿Qué significado tendrá eso? Ha de tener un significado. Pero para mí la sangre de Cristo, mire lo que hace el Cordero de Dios. Porque usted no sabe si su muchacho o su muchacha, cuando está solito en el cuarto, los audífonos, y usted solo abre la puerta: ay, tan linda mi nena oyendo música de gloria a Dios. Ay, usted no sabe, Rocón Pérez ahí, hermano, tronando. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque, mire pues, hermano, óigame, y yo sé que aquí hay hijos. Nosotros también tenemos que estar atentos cómo es el comportamiento de nuestros hijos en la iglesia. Si realmente ellos se meten o no se meten. Porque nosotros enseñamos y por imitación. Si ellos ven que su papá y su mamá los ven actuar en la iglesia como los ven actuar en la casa, ellos ese patrón lo traen. Ahora sí, mira que el papá y la mamá, igual como entran, igual son ellos también. No se meten. Entonces, ahí algo está pasando. Y en lugar de salir platicando el tema que se expuso en la iglesia, son otros temas los que se platican. Quiere decir que ahí la capacidad de oír está dañada. Y óigame, la culpa, el manto de la culpa es terrible, porque cubre. Entonces la gente puede estar en una iglesia, pero no está escuchando, no está entendiendo. Se está mortificando porque la están culpando. En el pulgar de su mano derecha. Larga vida en la mano derecha. Riqueza y honra en la mano izquierda. Y la mano habla de obras, habla de trabajo. Usted no ha oído la expresión que a veces se da entre hermanos que quizás están cansados de llevar una situación difícil y dicen: hermano, yo creo que estoy salado. Hay gente que está trabajando con culpa y no es productiva ni es proactivo. Tiene culpa
Y el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, se lo recuerda. Nosotros como padres podemos tener atados a nuestros hijos porque le echamos la culpa de alguna cosa, alguna situación, y se nos olvidó quitársela. ¿Se da cuenta la administración del Cordero? ¿Se da cuenta que cuando nosotros nos comemos al Cordero de Dios, hay partes en nuestra vida, en nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, que Él llega a arreglar? La genética de Él. El pulgar de su pie derecho, caminar sin culpa. Pues ahora que vos hiciste eso, tenés que ir a trabajar. Y allá va el pobre patojo a trabajar con culpa para poder reparar el daño que se hizo. ¿Qué tal si Dios nos tratara así a nosotros, hermano? No estuviéramos aquí. Entonces aquí hay un punto de equilibrio. Tú tienes que revisar cómo está la capacidad de oír la palabra de Dios en tu casa. Y así te vas a dar cuenta de la manera del trabajo y del caminar y de la manera de cómo se comportan. Porque, hermano, cuando nuestros hijos están pequeñitos, los traemos de la mano, tan bonitos los patos, y los vamos a dejar hasta la cuna, niños. Pero ya cuando están en prejus, ya empiezan, hermano. Así ya sus pantaloncitos y sus camisitas. Y ya las niñas ya en prejus, hermano, ya con sus ganchitos aquí, o una su cosita por aquí. Y cuando le dicen a uno, ya no quiero ir a la iglesia, y no me podés obligar, porque yo oí que el pastor dijo que el evangelio no se impone. Ahí sí oyó el bandido, mire. Por eso, este es un equipamiento. Y todos los días aprendemos los hogares, hermano. Por eso bendigo a Dios y le doy gracias a usted que está oyendo. Pero si hay algo de esto, usted tiene que permitirle al Cordero de Dios que trabaje su vida. Y en esta noche, es una noche de acercarnos a la mesa del Señor. Así como cuando llamó David, ¿habrá alguien a quien le pueda hacer misericordia? Y apareció Mefiboset, con defecto. Lo sentó a la mesa. Comerás a mi mesa por siempre, le dijo. La ración del rey que comen los hijos del rey. Y hermano, y el otro elemento que usa aquí es el aceite. El aceite es la unción. El aceite trae brío. El aceite devuelve el nombre. Por medio de la sangre nos redimen, nos perdonan, echan fuera la culpabilidad y al acusador. Y a través del ungimiento con aceite, hermano, que también lo aplican en esas mismas partes. Oh, hermano, devuelve la vida al hogar. El Cordero de Dios en casa. Si tú eres un hijo de Dios, si el Cordero de Dios está ministrando tu casa, hermano, bendito sea Dios. Está corrigiendo nuestro caminar, está corrigiendo nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, y téngalo por seguro que la luz de Él se va a empezar a extender en su casa y se va a ver de lejos. Aquel hogar, hermano, aquel hogar que parecía que no daba, ninguno daba nada por él, de repente va a empezar a brillar con la luz de Cristo, con la luz del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo sé que el tiempo me ha avanzado, pero nos vamos a acercar a la mesa del Señor hoy. A nivel de la familia, deja de somatar el... ¿Ya vio? Estaba de somatar. Nos vamos a acercar como familia hoy. No sé
si en medio de nosotros hay alguien que quiera reconciliarse con Cristo, esta es una buena noche para hacerlo. Si le dan volumen al del teclado, se los agradecería, por favor. Los hermanos que me van a ayudar en la administración de la Santa Cena, suban los de la alabanza, por favor. Esta administración de la sangre debe de complementarse con el ungimiento de aceite cuando usted sigue leyendo. Hermano, creámosle a Dios, hombre. Creámosle al Señor. Yo no sé qué situación difícil, por muy difícil que sea, estés atravesando. Si el Cordero de Dios está en tu casa, dale lugar. Viene a reconciliarse con Dios. Bienvenida. Gloria a Dios. Ayúdenme a orar. Ayúdame a orar por ella, por favor. Y por su bebé. Aleluya. Ya reconciliado. ¿Alguien más, hermano? Mire lo que hace el Cordero de Dios. Ministra paz. Quita el pecado, borra el pecado, echa fuera la culpa. Creo que viene alguien más. Bienvenido. Hermanos, por favor, tráelo, Moy. Anda, tráelo, papadito. Ay, Dios, si aquí hay que agarrar a los salmones, rápido. Bienvenido. Mire, el Cordero de Dios. Bienvenido, bienvenido. ¿Habrá alguien más que quiera reconciliarse con el Señor, hermano? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos oyendo? ¿Cómo estamos usando nuestras manos? Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Señor, bendice. Por favor, Señor, opera reconciliación en su vida. Que su nombre sea inscrito nuevamente, Señor. Y los derechos que como hija le pertenecen le sean devueltos. Quita toda condenación, Señor. Toda acusación, toda culpa. Corrige su caminar con amor, Señor. Endereza sus pasos. Devuélvele la capacidad de oír, Señor. Por favor, que haya reconciliación. Gracias por ellos, gracias. Gracias. Pueden volver a su lugar. Hijo, oíme, tú ya estás bautizado. Ahora, pues puedes tomar Santa Cena con libertad, ¿oíste? Bienvenido. Aleluya. Póngase de pie, por favor, hermano. Bendecimos, amado Dios, los elementos que representan tu sangre y tu cuerpo, el pan y el vino. Verdadera comida y verdadera bebida. Por favor, hermanos, pasen. Cuando usted tenga el pan y el vino, se sienta y medite, examínese. Si el Cordero de Dios, hermano, está en su vida, está en su casa. Y si usted le ha dado la oportunidad de trabajar su casa, su vida, la vida de los suyos. En mi corazón no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción.
Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que nos limpia, que nos purifica, que quita toda culpabilidad. El Cordero de Dios que devuelve el nombre. El Cordero de Dios que devuelve la capacidad de oír, que devuelve la capacidad de trabajar sin culpa y de caminar sin culpa. Trae a tu mente, tu casa, tu hogar, tu vida misma como casa del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Acerquémonos de una manera digna. Señor, perdónanos, por favor, perdona y límpianos por amor de tu nombre, Señor. Por amor de tu nombre. Cordero bendito de Dios. Hoy no lo vamos a comer. El que come mi cuerpo, mi carne y bebe mi sangre, tiene vida, vida eterna. Y hoy eso es lo que vamos a hacer. Quiero que levante el pan. Cordero de Dios, que fue inmolado en la cruz del Calvario. Diste tu vida por nosotros, Señor. Gracias. Purifícanos, límpianos hoy, Señor, de toda inmundicia, de toda levadura, de toda maldad. Por favor, de todo pecado, Señor. En el nombre de Jesús, comamos del pan. Levante la copa. Celebramos el mejor pacto, con mejores promesas. Su sangre bendita, sangre preciosa, su genética en nosotros. Tomemos de la copa. Ahora quiero que por favor se ponga de pie.
sin salir de la presencia del Señor. Quiero que mire este versículo. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Hermano y hermana, ¿qué ministra el Cordero de Dios? Lo que Él es Dios. Y Él trae para ministrar tu casa una perfección divina. Y utiliza sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. ¿A quién más le vas a ir a preguntar? Si la Biblia dice que tú y yo tenemos la unción y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. ¿A quién le vas a ir a pedir consejo? ¿De quién depende tu conocimiento? ¿De quién viene la inteligencia? ¿A quién le temes? Esa es la administración que el Cordero de Dios hace. Pero yo quiero recordarle que del lado negativo, porque el enemigo es imitador, cuando es echado fuera un espíritu inmundo de una persona o de una casa, la casa se limpia, se barre y se arregla y se debe de llenar. Se le debe pedir al Señor sabiduría, amor, llenura de su Santo Espíritu, porque si no, según Mateo 12:45 en adelante, este regresa con 7 espíritus peores que él, y es donde la gente involuciona. Dice esta versión: va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Y habla de una generación perversa. Por eso nosotros en la Santa Cena, hermano, el Señor limpia nuestra genética y el Señor nos quiere ministrar. Nosotros lo que necesitamos es sabiduría, hermano, de lo alto, una sabiduría pura, pacífica. Necesitamos la inteligencia espiritual que Él tiene para nosotros. Necesitamos de su consejo. Necesitamos el poder de Dios. Por eso partí de la casa de Abraham, y que para este tiempo nos alcanza, porque la Biblia dice que nosotros por la fe somos hijos de Abraham. Hoy hemos ministrado la Santa Cena. Espero con todo mi corazón que lo hayamos hecho, hermano, de una manera digna, y que no hayamos dejado espacio para que el enemigo pueda aprovecharse. Vaya y ministre su casa. Vaya y declare esta bendición del Señor sobre su casa. Vaya y desate en sus hijos el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de temor de Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Estamos en la recta final, hermano. Mire, ponga su casa, ponga su familia en las manos del Cordero de Dios que está con usted, que está en casa. Y me va a contar, me va a contar. Padre, yo te agradezco por este pueblo bendito que me has dado a pastorear. En el nombre de Jesús, Señor, que la administración del Cordero de Dios, que quita el pecado, que quita la culpa, Señor, que nos purifica, que nos limpia, que nos perdona, ministre nuestra vida y la vida de los nuestros.
Que en nuestro hogar repose el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Y cancelamos y cerramos toda puerta a todo espíritu inmundo. Bendigo a tu pueblo, bendigo a las familias por nombre, bendigo a las familias que están al alcance de mi voz, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, a ti la gloria, a ti la honra y a ti el honor, papito lindo. Gracias. Dele un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le lleve con paz y con bendición a su casa. Y como una